Buenas, Dios les bendiga, qué bendición. Hemos compartido ahora un momento de alabanza y adoración con nuestro ministerio de alabanza. Gracias, muchachos, por esas canciones tan hermosas que hemos levantado a nuestro Dios. Ahora los quiero invitar a leer aquí para entrar ya ahora sí en materia, para entrar en la palabra. Los quiero invitar a leer en Mateo 8 del 5 al 9. Y dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Gloria a Dios. Bueno, oremos para que Dios nos acompañe en este momento, para que Dios dirija este tiempo. Amado Dios, recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda la alabanza, Padre Celestial. Venimos delante de ti, Señor, con respeto y con humildad. Me pongo en tus manos, Dios, para que me uses, Padre. Yo te pido, Señor, que mientras yo abro sus oídos, Padre Celestial, tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de sus corazones, Dios, y según su necesidad, tú puedas hablar a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy les quiero compartir un tema que ha tocado bastante mi vida, del cual Dios me ha estado hablando últimamente, y se llama En Autoridad. Sí, se llama En Autoridad. Y para esto quiero empezar compartiéndoles un poco acerca del significado de la palabra autoridad. Autoridad, según encontré aquí, el significado dice: persona revestida de poder, mando o magistratura. Otra cuestión que también determinará la autoridad de una persona es el poder o cargo que ocupa dentro de una empresa o una organización. En cuanto a la autoridad, debemos tener algo claro, y es que la autoridad y la obediencia dentro del cristianismo son totalmente proporcionales. Ellas van en la misma vía, va la autoridad y va la obediencia. Por eso quiero que veamos algunas cosas acerca de la autoridad. En primer lugar, nuestro nivel de autoridad es directamente proporcional con nuestro nivel de obediencia. Aquí cuando nosotros vemos en el versículo 5 de Mateo 8 que leímos ahorita, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. El centurión, a pesar de ser un hombre que tenía una autoridad militar, por así llamarlo, dentro de este pueblo romano, él vino delante de Dios, delante de Jesús, y se postró delante de él rogándole. Uno podría decir: ¿cómo es que un centurión, que alguien que tiene una autoridad en teoría superior a la autoridad que tenía Jesús en ese momento, humanamente hablando, tiene la capacidad de reconocer que Jesús es aún mayor que él? Tiene la capacidad de venir delante de él rogándole, delante de él diciéndole: Maestro, por favor, sana a mi siervo. Y algo maravilloso, algo que me llama mucho la atención en este aspecto, es que el centurión no se postró, no le rogó, no se humilló delante de Jesús por su hijo, ni por él mismo, ni por su esposa, no, por un familiar tampoco. Él se estaba postrando ahí por un siervo. Y uno dice: ¿cómo así? Sí, él se estaba postrando delante de Jesús por un siervo. Porque en lo espiritual, en Mateo 23, 12, nosotros enseñamos que Jesús le estaba hablando a los escribas y los fariseos. Y cuando Jesús le estaba hablando a los escribas y los fariseos, Él les estaba diciendo a ellos, a aquellas personas que en lo espiritual parecían tener toda la autoridad del mundo, todo el poder del mundo. Recordemos que los escribas y fariseos eran la primera autoridad, por así decirlo, en esa época en la parte espiritual. Sin embargo, Jesús se dirige a ellos de una manera bastante fuerte, porque durante todo el capítulo 23 vemos cómo Jesús los llama a los escribas y fariseos hipócritas, les llama sepulcros blanqueados, pero al final Él también les dice, en el versículo 12 les dice que porque aquel que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y es que aquí, en el reino de Dios, realmente tenemos que reconocer que las cosas no funcionan a la manera del mundo. En el mundo es muy probable que la persona que se quiera exaltar se dé a mostrar, se dé a conocer, que sea la que más hable, que sea la que más haga. Pero realmente cuando vamos delante de Dios, la Biblia dice: porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces, quienes queremos caminar en una autoridad en Dios, en autoridad delante de Dios, debemos entender una cosa: debemos humillarnos. Ahora viene la pregunta: ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a humillarnos delante de Dios para alcanzar autoridad? Ese es el choque más grande que quizás podemos encontrarnos nosotros cuando venimos al cristianismo, que a veces creemos
que tenemos la autoridad para hacer todas las cosas. A veces queremos ser vistos. Hablaba con unos compañeros, recuerdo, y me decía él, sí, yo estaba acostumbrado a servir, yo estaba acostumbrado a estar en un lugar, yo estaba en mi iglesia, yo servía, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Y cuando tuve que viajar a estudiar a otra ciudad, me estaba congregando en otra iglesia y yo pensé que apenas yo llegué, enseguida me iban a poner a mí a servir y esto y lo otro, y fue difícil. Pero es en esos momentos cuando Dios empieza a trabajar con nosotros. Es en esos momentos cuando Dios empieza a enseñarnos a nosotros lo que es humillarnos delante de Dios. En este caso, el compañero tuvo que esperar que aquella iglesia donde él fuera se dieran cuenta también que él tenía un espíritu de servicio, que él estaba preparado para servir, pero sobre todo Dios estaba trabajando el carácter de él. Pero Dios trabaja nuestro carácter a una manera diferente como lo trabajan las personas. Así que en ese momento, él entendió, luego de un tiempo lo llamaron y pudo servir. ¿Pero por qué? Porque tuvo que entender que tenía que humillarse primero. ¿Humillarse delante de quién? ¿Del pastor de la iglesia? No. ¿Humillarse delante de quién? ¿De las personas que estaban dirigiendo los ministerios? Tampoco. Humillarse delante de Dios y decirle, Dios, yo quiero servirte, Padre Celestial. Pero cuando sea el tiempo que tú tienes determinado para que yo sirva, entonces yo serviré. Mientras, Padre Santo, yo estaré aquí sirviéndote desde abajo, Señor, donde nadie me ve, donde nadie quizás está viendo las cosas que yo estoy haciendo, pero aquí mi corazón está delante de ti y yo te estoy sirviendo. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros cada día. No como los escribas y fariseos, que siempre estaban pensando que donde ellos llegaran tenían que abrirles paso, que donde ellos llegaran todo el mundo tenía que postrarse delante de ellos, tenía que rendirles pleitesía. No, esa no es la autoridad que Dios está buscando en nosotros. La verdadera autoridad que Dios está buscando darnos a nosotros nace de un corazón que se humilla, nace de un corazón que reconoce que no es nada delante de Dios, nace de un corazón que aunque tenga el título más grande de una profesión, que aunque sea un abogado, que aunque sea un contador, que tenga un doctorado, que cualquier tipo de estudio, viene delante de Dios y dice, ¿sabes, Dios? Yo me humillo. ¿Y por qué me humillo? Porque yo sé, Dios, que delante de ti yo nada soy. Otra cosa muy importante en cuanto a la autoridad, de que va directamente proporcional con el nivel de obediencia, es que en Juan 15:5 nos dice a nosotros que Él es la vid y nosotros los pámpanos, pero que separados de Él nada podemos hacer. Y nosotros estamos continuamente, queremos caminar en autoridad, queremos que el infierno nos obedezca, queremos que la enfermedad nos obedezca, que los demonios tiemblen cuando nosotros lleguemos y les hablemos, pero no queremos estar pegados a Dios, no queremos permanecer en Cristo. Y realmente, ¿qué autoridad podemos nosotros expresar si estamos lejos de Dios? Nosotros queremos una autoridad en Cristo. Cuando hablamos de autoridad en Cristo, se refiere a que la autoridad no soy yo, la autoridad es Cristo. Y yo simplemente vengo a ser a alguien que de una u otra manera tiene una ramificación de esa autoridad. Pero para yo poder ejercer la autoridad en Cristo, debo estar, como dice la misma palabra, debo estar en Cristo. ¿Y cómo estoy yo en Cristo? Obedeciéndole, sirviéndole, adorándole, buscándole. Eso es como uno encuentra realmente la autoridad en Cristo. Tenemos que someternos en obediencia a Dios. Porque el centurión, antes de decir que él tenía hombres bajo sus órdenes, él decía, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. ¿Cómo es posible que nosotros queramos que Dios nos utilice, que nosotros le digamos a este demonio, te echo fuera en el nombre de Jesús, pero tú no te sometes a Dios? ¿Cómo se supone que actúa esa autoridad? ¿Cómo se supone que tú vas a venir aquí delante de alguien y decirle en el nombre de Jesús fuera a ese demonio? Ese demonio te va a decir, pero tú me estás hablando en el nombre de Jesús. Sin embargo, el nombre de Jesús tú no lo estás respetando. Tú me estás diciendo a mí que Dios me vaya en el nombre de Jesús, pero tú no obedeces a Jesús. Tú no vives para Jesús. Tú vives completamente apartado de Jesús y pretendes que yo te obedezca. Me recuerda mucho esa historia cuando vinieron esos muchachos y dijeron, estaban pendientes como los discípulos echaban fuera a los demonios. Y llegó uno y dijo, ok, ya yo sé la fórmula. Ese Pablo, cuando está echando los demonios fuera, dice en el nombre de Jesús. Así que la fórmula es esa, vamos y la hacemos. Y llegaron los muchachos y dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, ve, fuera. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que se fueron los espíritus? Absolutamente no. Los espíritus le dijeron algo muy chistoso, pero muy cierto. Le dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Y se abalanzaron sobre ellos. ¿Por qué? Porque la autoridad no es una pócima mágica. La autoridad no son unas palabras mágicas. La autoridad es una vida sometida a Cristo. Pablo era un hombre sometido a la voluntad de Dios, que por mucho tiempo en un inicio persiguió a la iglesia, pero cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, Cristo lo tumbó del caballo. ¿Y qué creen ustedes que quiere decir que Cristo lo tumbó de ese caballo?
quiere decir que Cristo lo humilló. Aquel que estaba montado en su caballo creyéndose lo último, creyéndose el que tenía la autoridad para perseguir a los cristianos, para matar al uno, para matar al otro. Él fue ante las autoridades espirituales en ese tiempo, por así llamarlo, de la iglesia de ese tiempo. Y les dijo, necesito cartas porque voy a perseguir a cada una de estas personas. Necesito cartas porque quiero perseguir a los cristianos y quiero matarlos, quiero acabar con ellos. Cuando él iba en su caballo, que se creía todo imponente, que él tenía la autoridad sobre todo, que lo seguían, que los cristianos de aquella época lo veían y tenían que correr. ¿Y por qué corrían? Porque sabían que él los estaba persiguiendo para matarlos. Él perseguía a cristianos para meterlos presos, perseguía a cristianos para matarlos. ¿Y creen ustedes que eso que él hacía era una autoridad en Cristo? Absolutamente no. Aunque él creía que estaba haciendo un trabajo para Dios, estaba haciendo un trabajo completamente diferente a un trabajo para Dios. Él estaba persiguiendo al mismo Jesús. Tan es así que Jesús se le apareció y lo tumbó del caballo. Una luz. Jesús no tuvo ni siquiera que tocarlo. Simplemente el resplandor de la gloria de Jesús tumbó a Pablo del caballo. Y enseguida él dijo, Señor. ¿Por qué dijo Señor? Porque escuchó la voz del cielo que le dijo, Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo así que tú eres Jesús a quien yo persigo? Me imagino que se preguntó Pablo en ese momento. Si yo no estoy persiguiendo a Jesús, yo estoy persiguiendo son a esa gente, a esos locos. No, estaba persiguiendo a Jesús. ¿Y por qué perseguía a Jesús? Porque los discípulos estaban representando a Jesús. Tenemos que entender algo. Los discípulos de ese tiempo, los discípulos de esa época, ellos no iban en su nombre. Ellos no decían, no, yo soy Pedro, yo soy Pablo. No, no se trata de eso. O yo soy Apolo. No, nada de eso. Ellos iban en el nombre de Jesús. ¿De quién hablaban los discípulos? Pues los discípulos hablaban de Jesús. Tú dices creer y querer autoridad en Cristo, pero no hablas nada de Jesús. Todo lo que hablas es de ti. Todo lo que hablamos es de nosotros mismos. Es que yo soy esto, es que yo lo otro, es que yo tengo poder para hacer esto, es que tú tienes que servirme a mí. Quizás estamos en una posición que Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. Quizás puede ser algún pastor, podemos estar en un ministerio de alabanza, podemos estar sirviendo en alguna otra parte que de una u otra manera nos hace ser reconocibles, nos hace ver, nos hace ser visibles para otras personas. Entonces, ahora porque yo estoy en esta posición, entonces tú tienes que servirme a mí esto, tú tienes que servirme a mí lo otro. No, es que yo no estoy aquí porque yo soy. Yo estoy aquí porque Dios es grande. Yo estoy aquí porque Dios es maravilloso. Yo estoy aquí predicando hoy, dándoles un mensaje a ustedes, no porque yo sea más intelectual que ninguno de ustedes, no porque yo sea más especial que ninguno de ustedes, no. A Dios le plació. Simplemente yo he decidido en mi vida ponerla al servicio de Dios, humillarme delante de Dios. Y a Dios le ha placido que yo pueda dar un mensaje el día de hoy. Pero eso no quiere decir que ninguno de ustedes más pueda hacerlo, no, todo lo contrario. Si todos nos disponemos, todos podemos hacer esto. Si todos nos disponemos, todos podemos ejercer una autoridad en Cristo, porque la autoridad en Cristo no es algo que se está restringiendo para unos pocos, que Dios dice, no, yo tengo excepción de personas y este sí y este no. No, somos nosotros, es nuestra posición en Dios, es la manera como lo obedecemos, la manera como lo buscamos, la manera como estudiamos su palabra, como oramos. Es que el hecho de que nuestra vida esté ardiendo en amor y en fe por Dios, eso es lo que hace que Dios diga, ok, yo voy a usar a este hombre, a esta mujer, y cualquiera que lo haga, cualquiera que se humille delante de Dios, cualquiera que busque a Dios de corazón, cualquiera que tenga la intención de no ser visto él, sino de que mostrar el poder, la gloria de Dios a través de su vida, créanme, Dios lo va a utilizar. Así que nosotros es necesario que obedezcamos. ¿Y por qué es tan importante que nosotros obedezcamos para poder tener autoridad? Sencillo, porque la Biblia dice, dad y se os dará. Nosotros no podemos dar aquello que no podemos recibir, aquello que no estamos dando. Y si tú no estás recibiendo la autoridad de parte de Dios, si tú no estás obedeciendo a Dios, ¿cómo esperamos que a nosotros el mismo infierno nos obedezca? La única manera en que el diablo, la única manera en que nuestros enemigos, hablando espiritualmente, nos obedezcan es que nosotros obedezcamos a Dios. La autoridad que yo tengo viene de la obediencia que yo tenga delante de Dios. Entonces tenemos que tener claro eso. Si queremos autoridad, debemos tener una cosa clara. No puedes ejercerla a menos que tú mismo estés sujetado a la autoridad. Eso, el versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. El centurión tenía varios soldados y él les decía, ve y va. Pero antes de decir eso, él les dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Ahora, él estaba hablando de una autoridad física, pero estaba reconociéndola dentro de una autoridad espiritual. Él estaba diciendo, ok Jesús, yo tengo claro algo. Así como yo estoy bajo autoridad,
y yo también doy órdenes a ellos. Yo sé que tú eres Dios, eres el Hijo de Dios, y tú estás bajo la autoridad de Dios Padre. Y Jesús mismo lo decía, que Él no hacía nada sin que el Padre se lo mostrara. Entonces, Él le decía, yo entiendo que tú estás bajo la autoridad del Padre. Entonces, también entiendo que cuando tú le dices a ese espíritu malo, ve, sal fuera de la vida de ese hombre, él va a salir. ¿Por qué? Porque él va a reconocer en ti la autoridad. Y así debemos ser también nosotros. Nosotros debemos obedecer a Dios de tal manera que cuando nosotros demos una palabra que Dios nos dé, todo tenga a nuestro alrededor, tenga que encaminarse a eso. Si yo digo, porque Dios me dijo, das una palabra de sanidad sobre esa persona, yo digo, en el nombre de Jesús, sé sano. La enfermedad dice, ok, esa palabra viene respaldada realmente por la misma palabra de Dios. Dios le dio a él la orden y me está dando la orden a mí, yo tengo que obedecerla. Y eso es lo que sucede realmente en el mundo espiritual. Pero como nosotros no estamos acostumbrados al mundo espiritual, sino al mundo físico, entonces creemos que podemos vivir nuestro mundo aparte y el infierno, el enemigo y todos sus demonios van a obedecernos a nosotros. Estamos totalmente equivocados. Ahora, en Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Gracias. ¿Están oyendo? Ahí lo dice claramente, que acontecerá que si obedecieres hoy todas estas palabras que yo te doy, si obedecieres. Cuando encontramos esa palabra, esa pequeña palabra, solo son 2 letras, pero es bien grande lo que significa. Dice, sí. ¿Qué quiere decir? Es una condición. Si obedecieres lo que yo te mando hoy, entonces yo te daré autoridad. Está diciendo claramente, también, implícitamente, que si no obedecieres aquello que yo te estoy mandando hoy, entonces claramente yo no te daré autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Y vean algo, ahí no dice, yo te daré autoridad sobre una ciudad, yo te daré autoridad sobre un país, dice, te daré autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Trayéndonos nosotros al día de hoy, Dios nos dice a nosotros, si tú cumples lo que yo te mando, y me dirás, ¿y dónde está lo que Dios manda? En la palabra de Dios. Si tú cumples lo que dice la palabra de Dios, Dios te pondrá en autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo gobernante. Vean, Dios tiene el poder para darnos autoridad incluso sobre los gobernantes, hablando física y humanamente hablando. ¿Por qué? Porque es Dios quien guía los corazones, es Dios quien quita y quien pone los reyes. Entonces, nosotros, ¿qué nos está pasando hoy? Nosotros reconocemos la autoridad de un hombre, de un presidente, de un gobernador, pero no reconocemos la autoridad de Dios. Y por temerle al hombre, muchas veces estamos haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios porque creemos que la autoridad que tiene un hombre aquí en la tierra es más grande que la autoridad que tiene Dios desde los cielos. Pero estamos olvidando algo, que la autoridad que está puesta aquí en la tierra fue establecida por Dios. ¿O acaso pensamos que un gobernador, un presidente o alguien en autoridad humanamente hablando está ahí porque sí? No. De una u otra manera Dios lo permitió, porque Dios tiene un propósito que cumplir a través de ellos, pero también tiene un propósito que cumplir a través de cada uno de nosotros, y es que nos paremos firmes para cumplir la voluntad de Dios. Así que, en primer lugar, sobre la autoridad, hablamos de que nuestro nivel de autoridad es directamente proporcional con nuestro nivel de obediencia. Ahora, en segundo lugar, debemos entender que la autoridad representa un poder superior. Y para esto tenemos algo fácil un ejemplo fácil de entender es un embajador. Cuando hablamos de los embajadores, cada país tiene sus embajadores en diferentes países. ¿Y quién es un embajador? Se dice que un embajador es un diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro, que es el agente diplomático acreditado en un país del extranjero para presentar oficialmente al estado al cual pertenece al jefe del mismo. Y la Biblia lo dice claramente también en 2 Corintios 5, 20, cuando tengamos oportunidad lo podemos leer en nuestras casas, pero dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿De quién? Somos embajadores del reino de los cielos. Nosotros no somos embajadores de las empresas donde estamos. Nosotros no somos embajadores de nuestras familias nada más. No, somos embajadores del reino de los cielos. Quiere decir que donde quiera que yo vaya, yo debo representar a Dios. Donde quiera que yo vaya, donde quiera sea lo que sea que yo esté haciendo, yo debo entender algo. Yo estoy representando el reino de los cielos. Ahora viene la pregunta, ¿cómo estoy representando yo el reino de los cielos?
¿Cuál es mi comportamiento? ¿Qué está pensando la gente acerca del reino de los cielos cuando ven cómo yo me estoy comportando? ¿Qué está pensando la gente acerca del reino de los cielos cuando ven lo que yo hablo? Cuando ven las conversaciones que yo tengo, lo que estoy escuchando, lo que estoy mirando, los lugares a donde voy. ¿Qué está diciendo eso? ¿Ah? Cada vez que nosotros estamos caminando, debemos entender que somos embajadores del reino de los cielos. Y muchas veces diríamos, sí, pero es que yo ahora mismo estoy en prueba, ¿qué autoridad voy a tener yo? Yo ahora me siento que estoy como atado, yo siento que esta crisis ahora con el COVID-19, yo aquí encerrado, me siento como si estuviera preso, como si estuviera en una cárcel. ¿Qué embajador de Cristo voy a ser yo aquí? ¿Qué autoridad tengo yo si yo lo que estoy aquí pasando un cable, como dirían por ahí? Yo estoy pasando necesidades, ¿no? Eso no te priva a ti de ser embajador de Cristo. Porque ahí en Efesios 6, 19 y 20, vean lo que dice. Ya estamos buscando aquí Efesios 6, 19 y 20. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Están viendo? ¿Quién está escribiendo esto? Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Y desde dónde lo está escribiendo? Desde la cárcel. Y él está diciendo, porque yo soy un embajador de Cristo. Aunque estoy en cadenas, yo soy un embajador de Cristo. Créeme, aunque tú ahora mismo estás atravesando situaciones difíciles en tu vida, que por el COVID, que en tu matrimonio, que en tu trabajo, que tu salud, aunque tú estés ahora mismo que te sientas encadenado por ese tipo de cosas, créeme, tú sigues siendo un embajador de Cristo. Jamás calles tu boca de hablar las maravillas de Dios. Jamás transformes tu manera de actuar haciendo unas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. No importa cuál sea tu situación, no importa si estás en tu momento más feliz o estás en tu momento más triste, no importa si estás solo o si estás acompañado, no importa cuál sea tu situación, tú eres un embajador de Cristo y no dejes que el diablo te robe eso, no dejes que el diablo te engañe y te diga, ya tú no eres ningún embajador de Cristo, tú no tienes autoridad, porque eso es mentira. El único que te puede quitar la autoridad a ti es Cristo cuando te apartas de Él. Pero Pablo hablaba con autoridad aún estando en cadenas. Recordemos cuando estaban ellos presos allí y ellos estaban orando y el lugar tembló y se abrió la cárcel mientras ellos alababan. ¿Qué pasa? ¿Acaso la autoridad que ellos tenían en Dios se quitó porque ellos están en una cárcel? Absolutamente no. Entonces tu autoridad en Dios tampoco se está acabando por el hecho de que tú hoy estés en una situación difícil, el hecho de que tú estés en una prueba. Cada prueba no está demostrándote que tú no tienes autoridad. Cada vez que tú te mantienes firme en tu corazón para con Dios, en medio de la prueba, tú estás demostrando que tú tienes tal autoridad que ni aún la prueba puede robarte a ti el amor hacia Dios, que aún ni la misma prueba puede quitarte a ti el denuedo, la entrega y las ganas de agradar y obedecer a Dios. Y un aspecto bien importante de aquí lo podemos ver en Elías. ¿Por qué? Porque Elías estaba demostrándole al pueblo de Dios que él estaba representando era a Dios y no a sí mismo. Por eso en Primera de Reyes 18, del 36 al 38, dice, cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Vamos a leer hasta 38, pero mientras dejémoslo ahí. Y él está diciendo, Jehová Dios de Israel, que esta gente sepa que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas, pero sobre todo que ellos sepan que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Cuando te presentas delante de las personas, cuando te presentas que Dios te da una palabra para alguien, ¿qué les dice? Mira, lo que pasa es que yo soy tan inteligente, lo que pasa es que yo conozco tanto de la vida que te doy este consejo porque yo soy el mejor. ¿Eso es lo que estamos haciendo? O nos estamos presentando, estamos diciendo, mira, ven, yo vengo en representación de Dios y Dios te manda a decir esto, esto y esto y esto. Yo no soy nada, simplemente quiero que sepa que el Dios Todopoderoso te ha escuchado tu oración y Él me manda a decirte esto, esto, esto y esto. Ahora sí sigamos con el versículo 37 y 38 de Primera de Reyes. Y dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el versículo 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y esto es poderoso. Esto es un hombre de autoridad en Dios. Claro, esto es un hombre de autoridad en Dios. Es un hombre que se para y dice, Dios, yo te pido algo. Yo no puedo hacer descender fuego del cielo. No. Yo no puedo producir fuego del cielo y hacerlo descender, pero yo sí puedo, Padre Celestial, provocar que tú, por favor, envíes ese fuego del cielo. Nosotros en nuestra humanidad, nosotros no sanamos a la gente. No, claramente que no. Nosotros no la sanamos. Nosotros no somos magos, nosotros no somos ningunos esos santeros que andan sanando gente, que se dicen sanar gente. No somos eso. Nosotros simplemente somos siervos de Dios. Y aunque yo no puedo sanar a una persona por mi propio poder, yo sí soy el siervo, soy el embajador, soy el representante de alguien que tiene todo el poder para salvar toda enfermedad, que tiene todo el poder para librar de toda situación adversa, que tiene todo el poder para resolver cualquier problema. ¿Y cuál es mi petición entonces de cuando vengo ante una persona? ¿Cuál es mi petición? Que la gente piense que yo soy poderoso o que la gente se dé cuenta que Dios es poderoso a través de mí. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué a mí Dios no me usa? Muy probablemente Dios no nos ha usado en muchas ocasiones porque en nuestro corazón está el afán de mostrarnos y no está el afán de mostrar el poder de Dios. Y todo se suscribe a eso. Todo se suscribe a que nosotros debemos entender que debemos mostrar cuál es el verdadero poder de Dios. Debemos mostrar lo maravilloso, lo precioso y lo poderoso que es Dios. Si esa no es la intención de nuestro corazón, créanme que Dios no nos respaldará en lo que hacemos. Por eso en Juan 5:19 encontramos algo muy interesante. Juan 5:19 y dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuál debe ser nuestro modelo a seguir? Cristo. ¿Y cuál era el modelo de Cristo estando en la tierra? El Padre. O sea que ¿cuál es el modelo que debemos seguir nosotros para caminar en autoridad? Lo que Dios dice. ¿Y dónde está lo que Dios dice? Una vez más se los digo, está en la palabra de Dios. Es ahí la importancia de que nosotros aprendamos a leer la palabra de Dios. Es ahí la importancia de que nosotros cuando estemos leyendo la palabra de Dios le pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. ¿Discernimiento para qué? Para entender lo que está allí. Algo muy interesante que siempre he estado meditando últimamente y es que cuando leo la Biblia, una vez dice, sí, pero ese pueblo de Israel era así, hacía esto, hacía lo otro. Pero tenemos que entender algo. El pueblo de Israel del que habla la Biblia ahí ya murió. La Biblia está escrita para nosotros, para que nosotros pongamos en práctica lo que está ahí. Podemos decir, sí, el pueblo de Israel era rebelde, sí, pero ya ellos murieron. Los que están en el cielo están en el cielo y los que no. Pero ¿qué pasa? Debemos cambiar cada vez esos nombres y poner nuestros nombres. Eso que está ahí, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo hago práctico a mi vida? Y así como Jesús decía que Él por sí solo no podía hacer nada. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo así que Jesús, si Él mismo era Dios, cómo es que no podía hacer nada por Él mismo? Pues es que es sencillo. Dios nos estaba enseñando a nosotros lo que es sometimiento, lo que es obediencia y lo que es entender que nosotros representamos al cielo. Nosotros representamos al cielo y es el cielo quien nos dice qué hacemos y qué no hacemos. ¿Y cómo nos lo dice? En parte a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Cuando estamos en nuestro momento de intimidad con Dios, Dios nos da palabras. Y es muy importante por eso orar. Entonces, en primer lugar, nuestro nivel de autoridad es directamente proporcional con nuestro nivel de obediencia. En segundo lugar, esa autoridad representa un poder superior. Y claramente el poder superior no somos nosotros, el poder superior es Dios. En tercer lugar, esa autoridad proviene de Dios. Sí, claro, proviene de Dios. Ahí en Hechos 8:18 al 21. Busquemos y vamos a encontrar una historia. Y es esa historia en la cual el apóstol Pedro venían caminando y encontraron a un tipo que era cojo. Y ellos oraron por él para que él fuera sano. En Hechos 8:18. Y la gente se maravilló cuando ellos tuvieron la sanidad. Pero escuchen ahora lo que él le respondió a ellos. Y dijo, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y el último versículo, el 21, dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En esta parte de la historia, había un tipo llamado Simón, y vio cómo los apóstoles estaban sanando personas, cómo ellos oraban y el Espíritu Santo obraba en la vida de las personas. Pero ¿qué sucede? Que cuando él vio esto, él les dijo a ellos, ok, yo les voy a pagar a ellos dinero, les voy a dar plata, para que yo también quiero ese poder. ¿Y saben qué representa eso? Representa a las personas que creen que la autoridad en Cristo se consigue de una manera fácil. Ese representa esa parte de las personas que están pensando que el poder que viene de parte de Dios podemos comprarlo con dinero, con cosas del mundo. Ese poder de Dios no es de este mundo, por lo cual no se consigue con cosas normales de este mundo. El poder y la autoridad en Cristo se consigue en una vida que ha dedicado a servirle a Él, en una vida que ha muerto a sí mismo, alguien que muere para sí, para vivir para Cristo, porque el poder proviene de Dios. Nosotros podemos ofrecerle a alguien toda la plata del mundo, todo el oro del mundo, todas las riquezas del mundo, pero si Dios no quiere darnos autoridad a nosotros, no la tendremos. Yo puedo tener toda la plata del mundo para pagarle a alguien y decirle, pastor, venga, ponga sus manos sobre mí para que cuando yo hable que alguien sea sano, esa persona es sana. Pero déjame decirte algo, el pastor no tiene el poder para darte a ti esa autoridad, porque de hecho la autoridad no es de él, la autoridad alguien se la está dando a él. La autoridad no es del pastor, la autoridad no es del profeta, la autoridad es de aquel que lo llamó pastor, la autoridad es de aquel que lo llamó profeta. Por tanto, la única manera en que un pastor, un profeta, un siervo de Dios pueda orar para que tú recibas autoridad, es que Dios le muestre a él que ore por ti para que te dé autoridad. Porque la autoridad no viene del hombre, la autoridad viene absolutamente de Dios. Debemos tenerlo claro. Y hemos querido tener autoridad en Cristo a través de los hombres. Y creemos que podemos engañar a Dios y estamos totalmente equivocados por eso. Ahora, nosotros realmente solamente somos unos instrumentos en las manos de Dios. Hechos 3:12 lo confirma. Porque en Hechos 3:12 es la historia que le contaba del cojo. Pero entonces dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y a qué se refiere con esto? Del milagro que había realizado. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? Gracias. Entonces, aquí Pedro le está diciendo a los israelitas, pero ¿por qué ponen su mirada en nosotros? Nosotros no somos nada, somos de carne y hueso como son ustedes. ¿Por qué ponen su mirada en nosotros? ¿Acaso no les hemos dicho que es Dios quien nos da a nosotros el poder y la autoridad para orar por el enfermo y para que sea sanado en el nombre de Jesús? ¿Ah? ¿Por qué ponen su mirada en nosotros? Si en ese tiempo estuviéramos nosotros llenos de orgullo, de vanagloria, de altivez, cuando nos están diciendo, oh, Cristian, mira, sanaste a este tipo. Sí, claro, yo lo sané, tú sabes que yo tengo poder y nadie como yo. Así hubiésemos dicho quizás nosotros. O mira, ve que tú oraste y Dios respondió mi oración. Claro, es que por todo el mundo que yo oro, Dios le responde. Tú sabes que yo soy el hijo preferido de Dios. Cuando tú tengas un asunto que presentar delante de Dios, solamente dime que yo digo la orden y Dios te lo hace enseguida. No se trata de eso. Era el corazón humilde que había en Pedro. Era el corazón humilde que había en cada uno de los discípulos. Ellos entendían y tenían claro que cada cosa que ellos hacían en el nombre de Jesús, la gloria y la honra era solamente de una sola persona. La gloria y la honra eran de Dios, porque era Dios quien les había dado a ellos la autoridad. Y es maravilloso caminar en la autoridad de Dios. Es maravilloso, pero para eso es necesario que tengamos relación, porque cuando tenemos relación con Dios, Dios nos va a decir, quiero que ores por este, quiero que por este ores para que seas sano, quiero que por este ores para que yo derrame sobre él de mi Espíritu Santo, quiero que ores para que recurso venga sobre su vida. Pero aquello que Dios te muestra es lo único que tú puedes hacer, no puedes hacer más nada además de eso. Si tú intentas hacer algo adicional a lo que Dios te dijo que hicieras, créeme, vas a pasar vergüenza. Y no va a pasar mucho tiempo antes de que Dios te deseche. Porque si hay algo que Dios espera de cada uno de nosotros es obediencia. Y si hay algo que Dios espera de alguien que Él ha derramado autoridad es que la use para hacer aquello que Él le dijo que hiciera. Allí en Lucas 10, 17 al 19. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. El siguiente versículo. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como a un rayo. En el último, el 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Gracias. Ahí venían los discípulos contentos, venían ellos todos animados a decir, Señor, Señor, en tu nombre, Padre, todos los demonios que nosotros oramos, todos ellos se fueron. Y Él les dijo, ve, tranquilo, que yo, le dijo Jesús, tranquilo, están alegres, por eso sí está bien que estén alegres, pero entiendan, eso no es nada comparado todavía con lo que yo he visto. Yo vi a Satanás que cayó del cielo como un rayo. Y luego les dice a ellos, pero ¿saben algo? Y yo ahora les doy a ustedes autoridad sobre la serpiente y escorpión y sobre toda potestad aquí en la tierra y aún de las tinieblas. O sea, que debemos entender que quien da la autoridad, el nombre bajo el cual se someten todas las autoridades de este mundo, de los cuerpos celestiales, es el nombre de Jesús. Así que la autoridad no está en el nombre de Cristian, la autoridad está en el nombre de Jesús. Y si yo quiero que la autoridad también esté en mí, debo someterme, como les decía, al nombre de Jesús. Y en cuarto y último lugar, veamos algo interesante, y es autoridad, ¿para qué? Y me dirán, ¿cómo que para qué? Sí, ¿para qué quieres autoridad? Nosotros muchas veces oramos para que Dios derrame su poder sobre nuestras vidas, para que Dios nos use para hacer esto, para hacer lo otro. Sí, pero realmente, ¿cuál es la intención que hay en nuestro corazón para pedir autoridad a Dios? ¿Cuál es la intención que hay en mi corazón para que Dios me use para sanar a alguien? ¿Cuál es la intención que Dios me use para llevarle profecía a alguien? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué yo quiero autoridad? Y debemos tener claro una cosa. En primer lugar, Él nos da una autoridad para ir contra las fuerzas espirituales de maldad y nos da autoridad sobre serpientes y escorpiones. Ahora, muchos quieren orar y decirle, Señor, yo me someto a ti, Padre, dame autoridad espiritual. Yo quiero, Santo Dios, tener una autoridad como la de Elías, Padre, que yo ore y descienda fuego del cielo. Padre, que yo pase y mi sombra sana a los enfermos. Pero de repente estamos orando por autoridad espiritual y se nos aparece el primer demonio y salimos corriendo. ¡Ay! Señor, pero esta no es la autoridad, ¿cómo así que pasó con este demonio? Claro, tú no querías autoridad. La autoridad es para pelear, mijo. La autoridad no es para tenerla ahí guardada en el bolsillo. La autoridad no es para tenerla ahí en la cartera guardada. No. La autoridad es para pelear. ¿Y para pelear contra quién? Contra mi pareja, con mi vecino, con mi papá, con mi mamá. Absolutamente no. Autoridad para pelear con huestes espirituales en las regiones celestes, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. Pero parece que nosotros queremos autoridad para pelear con las personas. Así que ya sabemos por qué Dios no nos ha dado autoridad. La autoridad que Dios nos quiere dar a nosotros es para pelear con las huestes espirituales de maldad. Y nosotros queremos autoridad, pero nos da miedo. Ay, Señor, eso de guerra espiritual, yo no me meto con el diablo para que Él no se meta conmigo. Así que Él por allá y yo por acá. Así estamos tranquilito Él y tranquilito yo. Y cree que así Dios te va a dar autoridad. ¿Sabes qué pasó con un gran siervo de Dios? Cuando luego de que Dios lo usó grandemente, realmente cuando Dios lo usó grandemente para hacer un milagro maravilloso, se llenó de miedo. Dios después lo reemplazó. ¿Y quiere saber quién fue ese hombre? Ese hombre fue el mismo Elías del que hablamos ahorita. Luego de ese evento que está ahí registrado en Primera de Reyes 18, luego de ese evento donde Dios descendió fuego del cielo, quemó el holocausto y él mochó la cabeza de 400 profetas de Baal, viene una señora llamada Jezabel. Una joyita la señora, sí, porque realmente era una joyita. Pero viene y le dice, me enteré que mataste ahora a mis profetas, ahora te voy a cortar la cabeza. Y el tipo que mató a 400 profetas de Baal, le mochó las cabezas, que vio fuego descender del cielo, se llena de miedo, corre y se esconde en una cueva. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasó con la autoridad de Elías? ¿Qué pasó con la autoridad de Elías para decir, mira, yo acabo de ver cielo descender de fuego, de fuego descender del cielo, perdón. Yo acabo de mocharle la cabeza a 400 profetas de Baal y tú me dices ahora a mí que tú me vas a matar? Jezabel, tú estás loca. Al contrario, ven, ponte aquí al frente para que veas cómo te mocho la cabeza. Así tenemos que hablar nosotros al diablo, con autoridad. Porque si Dios te da autoridad a ti, es para ejercerla. No es para decir que la tienes, es para demostrar que la tienes. ¿Y cuando demuestras que la tienes? Cuando Dios te está mostrando a ti qué es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿autoridad para qué? Para que lo que nosotros atamos aquí en la tierra o desatamos aquí en la tierra sea atado o sea desatado en los cielos.
Entonces, cuando Dios nos da autoridad a nosotros, debemos entender algo, debemos tener mucho cuidado y mucha responsabilidad con nuestras palabras. Debemos tener mucho cuidado y responsabilidad con aquello que atamos y desatamos. Porque cuando Dios nos llena de autoridad a nosotros, lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatemos en la tierra será atado en los cielos. Así que debemos hablar palabras de bendición y palabras que vengan solamente de parte de Dios. No intentes usar la autoridad de Dios para tu propio beneficio. No intentes usar tu autoridad en Dios para hacerle daño a alguien. No se trata de eso. Tu autoridad en Dios solo la usas para hacer la obra de Dios. Lejos de eso, fuera de ese contexto, tu autoridad de Dios no sirve. ¿Por qué no? ¿Y por qué te digo que no sirve? Porque Dios no te va a respaldar. Fuera de los parámetros de lo que Dios te dice, tú no tienes autoridad. Así que compórtate como alguien que tiene autoridad en Cristo. ¿Y cómo es alguien que tiene autoridad en Cristo? Pues alguien que se somete a Cristo. Ahora, esa autoridad también puede ser ejercida incluso en el mundo físico. Sí, en las cosas naturales. Ese mismo Elías de que estábamos hablando, en un tiempo oró para que no lloviera y no llovió. Luego vino, Dios le da palabra y él le dice, ves y ora para que llueva, y viene y llueve. El mismo Jesús usó la autoridad y el poder de Dios para multiplicar los panes y los peces. Moisés, Dios le dijo, mira, ve allá donde Faraón y dile que van a venir estas plagas así, 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 así. Y cada una de ellas fue así como Dios le dijo a Moisés que fuera. Y Josué usó la autoridad en Cristo y dijo, sol, detente. Y Dios le dijo al sol, ahí quiero que sea de día durante todo este tiempo hasta que ellos ganen la batalla. Pero en último lugar, ¿autoridad para qué? Y yo creo que quizás esta es una de las partes más importantes. Mateo 28, 18. Que es a la que a muchos de nosotros no nos gusta ejercer. Mateo 28, 18 y 19. ¿Y por qué les digo que esa es una de las cuales a nosotros no nos gusta ejercer? Porque nosotros muchas veces queremos autoridad para muchas cosas, para que vean cómo sanamos los enfermos, cómo se libera el cautivo, el endemoniado es liberado, pero no queremos usar la autoridad para esto. Pongámoslo ahora sí, por favor. Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Hermanos, Dios nos ha dado autoridad. ¿Y saben para qué nos ha dado una autoridad súper especial? Para predicar su palabra. Dios nos ha dado a nosotros autoridad para predicar su palabra, para mostrarle al mundo lo maravilloso, lo bueno y lo hermoso que eres tú. ¿Y a qué parte del mundo? A todo el que nosotros podamos. Todo a quien Dios ponga en nuestro camino debemos predicarle la palabra de Dios. Así que muchas veces estamos viendo la autoridad, queremos la autoridad esa que sana enfermos, pero no queremos la autoridad para predicar la palabra de Dios. Y créeme que esa es una de las primeras autoridades que Dios te entrega, el predicar su palabra, es decir a la gente que Él es real, que Él existe y que Él es el único Señor y Salvador, bautizándolos, enseñándolos, haciéndolos discípulos de Cristo, no solamente seguidores, discípulos, gente que lo busca, gente que se relaciona, gente que se hace amiga de Cristo. Nuestra función no es guiar a las personas a los pies del Padre. No. Nuestra función es guiar a las personas a los pies de Cristo, porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros los guiamos hacia Jesucristo y Jesús se encarga de guiarlos al Padre. Así que usemos la autoridad para la que Dios nos ha dado. Y cada uno de nosotros, todo el que se llama cristiano, tiene un deber y tiene una misión: predicar el Evangelio. Así que usa tu autoridad para predicar el Evangelio de Dios. Así que oremos, pero antes de orar, quiero que recordemos los puntos sobre la autoridad. Nuestro nivel de autoridad es directamente proporcional con nuestro nivel de obediencia. Nuestra autoridad representa un poder superior y ese poder es Dios. Nuestra autoridad proviene de Dios. ¿Y para qué? Para hacer la obra de Dios. Así que oremos. Amado Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza y la exaltación. Gracias por esta palabra, Dios. Yo te pido que tú a cada persona, Dios, sigas hablando en su corazón a través del Espíritu Santo, que tú derrames tu autoridad sobre cada uno de ellos, pero que cada uno de nosotros nos dispongamos, Padre, para obedecerte a ti y que esa autoridad pueda ser derramada en medio nuestro. Amén, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Recordemos que estamos ya pronto a nuestro aniversario. Recordemos que estamos con los programas aquí del Ministerio Juvenil también. Estaremos pronto sacando un programa muy especial. Pero sobre todo, recordemos que, bueno, estamos aquí cambiando algunas cosas, remodelando cosas y gloria a Dios por todo lo que está pasando. Estaremos viendo
grandes cambios en medio de la congregación, pero todos para la gloria y la honra de Dios. Dios les bendiga. Me conquistaste, mi vida renovaste, mi sueño restauraste.